¿Sabías que cada vez que abres tu puerta a un testigo de Jehová, estás permitiendo el ingreso de un sistema de reclutamiento diseñado para identificar tus vulnerabilidades emocionales y explotarlas? Escucha bien lo que voy a decirte. En este preciso momento hay miles de personas siendo contactadas en sus hogares sin que sepan que están siendo evaluadas como potenciales objetivos de conversión mediante técnicas de persuasión calculadas. Y lo peor de todo es lo que voy a contarte a continuación. Estos visitantes no están tocando tu puerta por casualidad. Están usando un sistema meticulosamente estructurado, un código de aproximación psicológica que la mayoría ignora por completo. Mientras tú piensas que estás teniendo una conversación religiosa inocente, ellos están aplicando técnicas de identificación de necesidades emocionales que generan dependencia gradual hacia su organización. Y cada minuto que pasa sin conocer estas tácticas de reclutamiento, estás permitiendo que tu información personal, tus horarios, tus vulnerabilidades y las de tu familia queden registradas en sus archivos de territorio. ¿Sabes qué es lo más grave de todo esto? Que cada día que pasas sin conocer el verdadero propósito de esas visitas, estás exponiéndote a ti y a tu familia a un proceso de conversión que no termina con un simple «no gracias». Estás permitiendo que tus datos personales circulen entre congregaciones. Estás abriendo la puerta, literalmente, a personas entrenadas para no aceptar un rechazo definitivo. Y hay algo peor aún. Algo que todos los que han permitido el ingreso de testigos de Jehová a sus casas están ignorando sin saberlo, y que los está poniendo en riesgo de involucrarse en una organización con prácticas documentadas de control mental, destrucción familiar y encubrimiento de casos graves. Y si estás en desacuerdo con seguir exponiendo tu hogar a visitas no solicitadas de grupos religiosos con agendas ocultas, si estás cansado de sentir la presión de ser educado cuando lo que quieres es privacidad, si estás harto de que ignoren tus rechazos y regresen una y otra vez con diferentes pretextos, entonces presta atención completa a lo que viene. Porque lo que sigue va a revelarte verdades que cambiarán completamente tu perspectiva sobre esas visitas aparentemente inofensivas. Déjame pintarte un escenario que probablemente conoces demasiado bien. Es sábado por la mañana. Estás en tu casa, disfrutando de tu día libre, tal vez en pijama, tal vez compartiendo desayuno con tu familia. Suena el timbre. Miras por la mirilla o abres la puerta y ves a dos personas bien vestidas, sonriendo ampliamente, sosteniendo publicaciones. Te dicen que no vienen a vender nada, que solo quieren compartir un mensaje de esperanza en estos tiempos difíciles. Tú, siendo una persona educada, cortés, tal vez criado con valores de respeto hacia los demás, abres la puerta un poco más. Y en ese momento, sin saberlo, has activado un protocolo de reclutamiento que tiene décadas de perfeccionamiento detrás. Te preguntas por qué vuelven aunque les hayas dicho que no te interesa. Y lo más doloroso, después de semanas o meses, descubres que tu nombre, tu dirección, tus comentarios sobre tu vida personal, todo está anotado en registros que pasan de mano en mano entre miembros de su organización. Razón número 1 por la que no debes dejarlos entrar. Están entrenados en técnicas específicas de persuasión y manipulación emocional. No son simples creyentes compartiendo fe. Son el resultado de un entrenamiento sistemático que la organización llama Escuela del Ministerio Teocrático, donde aprenden exactamente cómo superar objeciones, cómo identificar personas vulnerables, cómo establecer rapport rápidamente, cómo hacer preguntas que revelen tus necesidades emocionales más profundas. Según el libro de la organización, Razonamiento a partir de las Escrituras, existe literalmente un manual con respuestas preparadas para cada objeción posible. Tienen scripts. Tienen técnicas de control conversacional. Saben cómo hacer que una visita de 2 minutos se convierta en 20. Saben cómo conseguir que aceptes solo una revista, que luego se convierte en el pretexto para regresar. Esto es dañino porque convierte una interacción que tú crees casual en un proceso calculado, donde cada palabra que dices está siendo evaluada para determinar tu potencial como converso. Las consecuencias reales documentadas incluyen personas que comenzaron aceptando una revista y terminaron años después completamente aisladas de sus familias originales, habiendo cortado relaciones con amigos de toda la vida, todo porque ese primer contacto en la puerta de su casa inició un proceso que no supieron detener. Razón número 2.
Están recopilando y registrando información sobre ti y tu familia sin tu consentimiento informado. Cada testigo de Jehová que participa en el ministerio de casa en casa lleva consigo lo que llaman tarjetas de territorio. En estas tarjetas registran tu dirección, si estuviste en casa, a qué hora, si mostraste interés, qué dijiste sobre tu vida, si hay niños en la casa, si mencionaste algún problema personal, si parecías receptivo o no. Esta información no se queda con la persona que tocó tu puerta. Se transfiere a la congregación. Se comparte en reuniones. Se pasa a otros publicadores cuando cambian de territorio. Tu información personal circula entre extraños que tú nunca autorizaste a tenerla. Según exancianos que han revelado estos procedimientos, existe un sistema completo de seguimiento, donde las visitas de retorno son catalogadas como objetivos específicos de conversión. Si mostraste aunque sea un mínimo interés, quedas marcado como interesado, y las visitas se intensifican. Esto es problemático porque viola tu privacidad de formas que no son evidentes. No firmaste ningún documento autorizando que tu información circule. No diste permiso para ser catalogado en sus registros. Y las consecuencias pueden ser que durante años, diferentes testigos toquen tu puerta sabiendo detalles sobre conversaciones que tuviste hace meses o años con personas completamente diferentes. Razón número 3. Una vez que estableces contacto regular, implementan lo que se conoce como estudio bíblico, que es en realidad un programa estructurado de adoctrinamiento. No te enseñan la Biblia de forma neutral. Te enseñan la interpretación exclusiva de su organización, usando materiales diseñados específicamente para ese propósito. El libro que usan actualmente se llama Disfrute de la vida, y cada capítulo está diseñado para introducir progresivamente las doctrinas más controvertidas de forma que parezcan razonables. Empiezan con temas universales. El sufrimiento existe, el mundo tiene problemas, Dios promete un futuro mejor. Cosas con las que cualquiera estaría de acuerdo. Pero gradualmente introducen: todas las demás religiones están equivocadas y son parte de Satanás, solo ellos tienen la verdad, el mundo será destruido pronto y solo los testigos sobrevivirán, debes cortar lazos con quienes no acepten estas enseñanzas, debes asistir a sus reuniones, cambiar tu estilo de vida completo, eventualmente bautizarte bajo su autoridad. Esto es manipulación porque usan la técnica psicológica de pie en la puerta, donde pequeños compromisos iniciales conducen a compromisos mayores. Aceptar un estudio bíblico suena inofensivo. Pero estadísticamente, según datos de la misma organización, un alto porcentaje de quienes aceptan estudios terminan bautizándose. Y una vez bautizado, estás bajo sus reglas, incluyendo la amenaza de expulsión y shunning total si decides dejar la organización. Mientras tú abres tu puerta pensando que estás siendo amable con dos personas que solo quieren hablar de religión, la organización que los envía está registrando tu ubicación en mapas detallados de territorios. Mientras tú dedicas tu tiempo personal a escuchar sobre esperanza y paraíso, ellos están cumpliendo cuotas mensuales de horas de predicación que deben reportar para mantener su estatus dentro de la congregación. Mientras tú crees que has hecho un amigo que se preocupa por tu bienestar espiritual, la realidad documentada es que su amistad es condicional a tu progreso hacia la conversión, y si decides no continuar, esa amistad desaparecerá instantáneamente porque su manual de instrucciones les indica que no deben perder tiempo con quienes no muestran interés genuino en unirse a la organización. Aquí está la verdad que la organización nunca te dirá cuando tocan tu puerta. No están ahí porque Dios los envió específicamente a salvarte. Están ahí porque su organización requiere que todos los miembros bautizados participen en el ministerio de predicación regularmente, reportando sus horas, visitando territorios asignados, cumpliendo con expectativas que si no cumplen resultan en ser etiquetados como espiritualmente débiles. No se trata de amor genuino por tu salvación eterna. Se trata de cumplir con los requerimientos de una organización que mide la espiritualidad de sus miembros por cuántas horas pasan tocando puertas. Y hay una diferencia abismal entre ambos conceptos. Uno es altruismo genuino. El otro es cumplimiento de obligaciones organizacionales donde tú eres el objetivo, no el beneficiario. Verás, la organización de los Testigos de Jehová opera en dos niveles simultáneos, el público y el privado.
A nivel público te dicen que vienen a compartir buenas noticias del reino de Dios, que quieren ayudarte a tener una relación con Jehová, que te ofrecen estudios bíblicos gratuitos sin compromiso. Pero a nivel interno, en sus publicaciones para uso exclusivo de miembros, en las reuniones de servicio donde entrenan a los publicadores, en las instrucciones que el cuerpo gobernante envía a las congregaciones, hablan de hacer discípulos, de aumentar el número de publicadores, de técnicas para superar la apatía, de estrategias para conseguir estudios bíblicos. Y aquí está el problema masivo. Existe una contradicción fundamental entre presentarse como amigos desinteresados que solo quieren compartir y ser en realidad reclutadores activos trabajando para expandir su organización. Pero aquí viene la buena noticia, la noticia que cambia todo. Esto puede detenerse. Puedes proteger tu hogar y tu privacidad. No es grosero decir no. No es cruel establecer límites. No es falta de respeto proteger tu espacio personal. Es tu derecho decir, no estoy interesado, por favor no regresen, y cerrar la puerta. Es tu derecho pedir que remuevan tu dirección de sus registros de territorio. Es tu derecho no dar explicaciones sobre por qué no quieres participar en sus visitas. Miles de personas han establecido estos límites exitosamente y viven sin la presión constante de visitas no deseadas. La evidencia muestra que cuando estableces límites claros y firmes desde el primer contacto, respetan esos límites porque su entrenamiento también incluye no insistir donde claramente no son bienvenidos, aunque ese entrenamiento también les dice que intenten al menos 3 veces antes de marcar una casa como no interesado. Razón número 4. Al permitirles entrar estás exponiendo a tu familia, especialmente a niños y adolescentes, a un grupo que tiene políticas documentadas problemáticas respecto al manejo de casos de abuso. La Comisión Real Australiana sobre Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil, en su investigación de 2 años, documentó que la Organización de los Testigos de Jehová en Australia tenía registros de 1018 perpetradores de abuso sexual infantil, y ninguno de estos casos fue reportado a las autoridades. Ninguno. La política de la organización requiere 2 testigos para cualquier acusación, incluyendo abuso sexual infantil, lo cual es absurdo porque los abusadores no abusan frente a testigos. Esta política ha resultado en que víctimas de abuso sean desacreditadas, que abusadores permanezcan en congregaciones con acceso a niños, que familias sean amenazadas con expulsión si reportan casos a la policía sin permiso de los ancianos. Cuando permites que testigos de Jehová tengan acceso regular a tu hogar, cuando aceptas que estudien con tus hijos, estás potencialmente exponiéndolos a individuos que podrían ser depredadores protegidos por políticas organizacionales que priorizan la reputación de la institución sobre la seguridad de los niños. Esto no significa que todos los testigos sean abusadores, la mayoría no lo son, pero significa que la organización que los respalda tiene un historial documentado de manejar estos casos de forma que protege a la institución en lugar de a las víctimas. Razón número 5. Están entrenados para identificar específicamente personas en momentos de vulnerabilidad. Sus publicaciones instruyen explícitamente buscar personas que estén pasando por duelo, enfermedad, desempleo, soledad, crisis matrimoniales, depresión. En la atalaya de múltiples ediciones encontrarás artículos titulados «Cómo encontrar personas como ovejas», donde literalmente describen características de personas que serán más receptivas. Quienes han perdido seres queridos recientemente, quienes están pasando por divorcios, quienes se sienten aislados socialmente, quienes tienen enfermedades crónicas. No es coincidencia que muchos testimonios de personas reclutadas mencionen que los testigos aparecieron justo cuando estaban en su momento más bajo. Es estrategia deliberada. Buscan vulnerabilidad porque las personas vulnerables son más propensas a aceptar el mensaje de esperanza que ofrecen, más propensas a necesitar la comunidad que prometen, más propensas a aferrarse a las respuestas simples que proporcionan para problemas complejos. Esto es éticamente cuestionable porque explota el dolor humano para propósitos de reclutamiento. Las consecuencias incluyen personas que toman decisiones de vida enormes, como unirse a una religión de alto control, no desde un lugar de pensamiento claro, sino desde un lugar de desesperación emocional. Razón número 6. Una vez involucrado, descubrirás que hay doctrinas extremadamente controvertidas que no te mencionan en las primeras conversaciones.
La prohibición de transfusiones de sangre que ha resultado en muertes evitables, incluyendo niños. La práctica de shunning o excomunión total, donde familias enteras cortan contacto absoluto con miembros expulsados, incluso si son sus propios hijos. La prohibición histórica de educación universitaria, que ha dejado a generaciones de testigos sin preparación para carreras profesionales. La enseñanza de que Armagedón está inminente, lo cual ha llevado a personas a no planear sus vidas, no ahorrar para el retiro, no buscar tratamientos médicos a largo plazo porque creen que el fin llegará antes. La exigencia de reportar horas de predicación mensualmente como medida de espiritualidad. La prohibición de celebrar cumpleaños, Navidad y todas las festividades, lo cual aísla socialmente especialmente a los niños. Estas doctrinas no aparecen en la conversación inicial en tu puerta. Aparecen gradualmente, una vez que ya has invertido tiempo, una vez que ya has desarrollado relaciones dentro de la congregación, una vez que el costo de rechazarlas se ha vuelto más alto. Es una técnica de ventas llamada Bait and Switch, donde el producto inicial que te muestran no es el producto completo que terminas comprando. Mientras tú piensas que estás aprendiendo sobre la Biblia de forma neutral y educativa, la organización está monitoreando tu progreso espiritual, en reportes que los publicadores que estudian contigo entregan a los ancianos de su congregación. Mientras tú disfrutas de la atención y aparente amistad de las personas que te visitan, ellos están siendo instruidos por sus superiores sobre cómo avanzarte hacia el bautismo, porque esa es la meta final de todo el proceso. Mientras tú crees que tienes libertad de decidir a tu propio ritmo, la realidad documentada es que existe presión sutil pero constante para avanzar. ¿Cuándo crees que estarás listo para asistir a las reuniones? ¿No te gustaría comentar en las reuniones? ¿Has pensado en el bautismo? ¿Por qué esperar si ya conoces la verdad? Aquí está la verdad que cambia toda la narrativa. Los testigos de Jehová que tocan tu puerta son personas sinceras, la mayoría genuinamente cree que está haciendo algo bueno, pero están operando dentro de un sistema organizacional que usa técnicas de control mental y manipulación emocional. No es ataque a ellos como individuos. Es exposición de las tácticas de una organización que los utiliza como fuerza de reclutamiento mientras los convence de que están salvando vidas. Y esa distinción es crucial. El problema no es el testigo individual que toca tu puerta creyendo sinceramente que te está ayudando. El problema es el sistema que lo entrenó, que lo envió, que registra tu información, que tiene un historial documentado de prácticas dañinas, y que usa su sinceridad como herramienta de reclutamiento efectiva porque la gente confía en personas que parecen genuinamente creer lo que dicen. Razón número 7 por la que debes proteger tu hogar de estas visitas. La organización tiene un historial extenso de profecías fallidas y cambios doctrinales que revelan que sus afirmaciones de ser el único canal de Dios son cuestionables. En 1914 predijeron que sería el fin del mundo. No pasó. Ajustaron la profecía diciendo que fue el inicio de los últimos días invisiblemente en el cielo. En 1925 predijeron que Abraham, Isaac y Jacob serían resucitados. No pasó. Construyeron una mansión en San Diego llamada Bet Sarim para alojar a estos patriarcas cuando regresaran. Eventualmente la vendieron cuando quedó claro que nadie estaba regresando. En 1975, insinuaron fuertemente que marcaría 6.000 años de historia humana, y que Armagedón estaba extremadamente cerca. Miles vendieron propiedades, dejaron empleos, pospusieron cirugías. No pasó nada. La organización después culpó a los miembros por ser demasiado entusiastas con sus expectativas privadas, aunque sus publicaciones habían alimentado esas expectativas. En 1995, cambiaron la doctrina de generación, que había sido fundamental durante 80 años. Luego la cambiaron de nuevo en 2008. Y de nuevo en 2010 introduciendo el concepto de generación solapada, que no tiene sentido lógico ni bíblico pero sirve para extender indefinidamente el marco temporal de sus predicciones fallidas. Han cambiado de opinión sobre quién puede recibir transfusiones, qué componentes de sangre son aceptables, si el servicio militar alternativo es permitido, si los ancianos pueden tener barbas, si los testigos pueden recibir órganos trasplantados. Cada cambio se presenta como luz progresiva de Dios, pero cuando examinas el patrón,
Es evidente que son ajustes reactivos a presiones externas o a la necesidad de resolver contradicciones internas. Y aquí está el problema devastador. Si esta organización afirma ser el único canal de comunicación de Dios con la humanidad, si afirma que sus enseñanzas vienen de Jehová mismo a través del cuerpo gobernante, entonces, ¿por qué Dios les daría información incorrecta que luego tienen que cambiar? ¿Por qué Dios les diría que los trasplantes de órganos son canibalismo en 1967 y luego cambiaría de opinión en 1980? ¿Por qué Dios les indicaría enseñar una doctrina durante décadas y luego revertirla completamente? La explicación más lógica es que no están recibiendo dirección divina, sino haciendo interpretaciones humanas falibles, pero eso destruye su afirmación central de autoridad. Razón número 8. El nivel de control que la organización ejerce sobre la vida de sus miembros debe servir como advertencia sobre qué te espera si permites que el proceso de reclutamiento continúe. Los testigos bautizados no controlan sus propias decisiones sobre educación, carrera, matrimonio, salud, entretenimiento, amistades, nada. Todo está regulado por directivas organizacionales. Si un testigo decide ir a la universidad, será desaconsejado públicamente porque la organización considera la educación superior peligrosa para la fe. Si decide divorciarse por razones que no sean adulterio bíblicamente probado, no podrá volver a casarse sin ser expulsado. Si ve una película clasificación R, o lee un libro que contiene espiritismo, según sus definiciones amplias, puede ser llamado ante un comité judicial. Si tiene amistades cercanas con no testigos, será advertido sobre mala asociación. Si cuestiona alguna enseñanza del cuerpo gobernante públicamente, será acusado de apostasía. Si deja de asistir a reuniones o de predicar, recibirá visitas de ancianos presionándolo a recuperar su espiritualidad. La organización monitorea la vida privada de sus miembros a niveles que serían considerados invasivos en cualquier otro contexto. Y esto no son exageraciones. Son políticas documentadas en sus manuales para ancianos, especialmente el libro Pastoreen el rebaño de Dios, que durante años fue confidencial hasta que fue filtrado y reveló el alcance del control ejercido. Cuando permites que el proceso comience en tu puerta, cuando aceptas ese primer estudio bíblico, estás iniciando un camino que, si lo completas hasta el bautismo, terminará con tu autonomía personal siendo reemplazada por obediencia organizacional. Pero aquí viene lo que la organización nunca admitirá: su tasa de retención es terrible. Aproximadamente 2/3 de las personas criadas como testigos eventualmente dejan la organización. Las estadísticas de su propio anuario muestran que mientras bautizan cientos de miles cada año, su crecimiento neto es mucho menor, indicando que pierden miembros masivamente por la puerta trasera mientras los reclutan por la delantera. Y no los pierden porque estas personas se vuelven inmorales o son engañadas por Satanás, como la organización afirma. Los pierden porque las personas investigan, descubren las contradicciones, se cansan del control, sufren bajo el peso de expectativas imposibles, o simplemente no pueden vivir con la disonancia cognitiva de defender doctrinas que saben que son problemáticas. Pero aquí está la tragedia. La mayoría de los que dejan pierden a toda su familia y amigos en el proceso debido a la política de Channing. Entonces muchos permanecen atrapados, fingiendo creer, viviendo mentiras, porque el costo de la honestidad es demasiado alto. Y todo esto comenzó con alguien siendo educado y abriendo su puerta. Razón número 9. Existe un patrón documentado de que la organización ha ocultado información comprometedora y ha mentido cuando es conveniente para proteger su imagen. Cuando la Comisión Real Australiana los investigó, Jeffrey Jackson, miembro del cuerpo gobernante, testificó bajo juramento. Cuando se le preguntó si el cuerpo gobernante se ve a sí mismo como el único portavoz de Dios en la tierra, respondió evasivamente: sería presuntuoso decir que somos los únicos portavoces, a pesar de que sus publicaciones dicen exactamente eso repetidamente. Cuando se le preguntó sobre la política de 2 testigos para casos de abuso, defendió la política bíblica pero no pudo explicar por qué la aplicación literal resulta en que víctimas de abuso sean desacreditadas. Durante décadas negaron haber afiliación con las Naciones Unidas como ONG, describiéndolas como parte de la bestia salvaje de revelación, hasta que documentos demostraron que estuvieron registrados como ONG asociada durante 10 años.
Momento en el cual se retiraron silenciosamente y nunca explicaron públicamente a sus miembros por qué habían estado asociados con una organización que habían demonizado. Tienen un historial de revisar sus publicaciones antiguas en versiones digitales para eliminar predicciones embarazosas o afirmaciones que ya no sostienen, haciendo que los miembros jóvenes no puedan verificar lo que la organización enseñaba décadas atrás. Esto importa porque si una organización está dispuesta a mentir, a ocultar, a revisar su propia historia cuando es inconveniente, entonces, ¿qué más están ocultando? ¿Qué más descubrirás solo después de haber invertido años de tu vida? Razón número 10. El impacto en salud mental de ser testigo de Jehová está documentado por múltiples estudios independientes. Los índices de depresión y ansiedad entre testigos activos son significativamente más altos que la población general. Esto tiene sentido cuando entiendes la presión constante. Nunca estás haciendo suficiente, siempre hay más reuniones que asistir, más horas que predicar, más estudio que hacer, más formas en que podrías estar desagradando a Jehová. Vives con miedo constante a Armagedón, a expulsión, a decepción de tu familia y congregación. Suprimes dudas porque expresarlas es peligroso. Suprimes tu verdadera personalidad si no encaja con las expectativas. Los niños crecen sin sentido de identidad fuera de la religión, sin habilidades sociales para interactuar con no testigos, cargando culpa por deseos y pensamientos normales que son etiquetados como pecaminosos. Los adultos desarrollan lo que psicólogos llaman personalidad dividida, donde existe una versión pública que cumple con todas las expectativas, y una versión privada que alberga todos los pensamientos y sentimientos prohibidos. Esta disonancia es psicológicamente devastadora a largo plazo. Y muchos ex-testigos reportan necesitar años de terapia para deshacer el daño psicológico, para reconstruir su sentido de autoestima, para aprender a tomar decisiones sin culpa paralizante, para desarrollar relaciones saludables donde no estén constantemente evaluando si la otra persona es apropiada según estándares organizacionales. Cuando abres tu puerta y permites que el proceso de reclutamiento comience, potencialmente estás abriendo la puerta a años de daño psicológico para ti y tu familia. Ahora voy a mostrarte la contradicción que destruye todo su argumento de ser el pueblo de Dios. La organización enseña que Jehová es un Dios de amor, que valora el libre albedrío, que nunca forzaría a nadie a servirlo. Pero simultáneamente implementan políticas de shanning tan severas que niños son expulsados de sus hogares a los 18 años si son expulsados. Padres no hablan con sus hijos adultos expulsados durante décadas. Familias enteras se fracturan porque un miembro decidió que ya no podía creer las enseñanzas. Si Dios valora tanto el libre albedrío y el amor, ¿por qué su organización usa el terror de perder a toda tu familia como herramienta para mantener obediencia? Eso no es amor. Es chantaje emocional. Es coerción. Es control mediante amenaza de destrucción social total. Y ellos lo saben. En debates públicos, cuando se les confronta sobre esta práctica, la defienden diciendo que es bíblica, que es para proteger la congregación, que es para motivar al expulsado a regresar. Pero internamente, en conversaciones que han sido grabadas y filtradas, ancianos admiten que el shanning es la única razón por la cual muchos miembros permanecen. Admiten que si removieran esa política, perderían una porción masiva de su membresía. Entonces la mantienen no porque sea amorosa o bíblica, sino porque es efectiva para retención forzada. Y aquí viene la evidencia documental que no pueden negar. En su propio sitio web oficial, en artículos sobre apostasía, instruyen a los miembros a evitar completamente a cualquiera que haya dejado la organización, incluso familia cercana. Cito textualmente de jw.org. Los cristianos verdaderos comparten la actitud de Dios hacia estos apóstatas, no los saludan ni los reciben en sus casas. En la atalaya del 15 de julio de 2011, página 31, declaran: a todo aquel que cause divisiones, debes dejar de mostrarle consideración. En su libro, Manténganse en el amor de Dios, capítulo 14, párrafo 2, afirman: si un familiar que no vive con usted es expulsado o se desasocia, los límites que fije con él serán aún más estrictos. Esta no es interpretación o exageración. Son sus propias palabras en sus propias publicaciones.
Y las consecuencias reales de estas políticas incluyen suicidios de personas que no pudieron soportar el rechazo total de sus familias, familias destruidas permanentemente, personas viviendo en aislamiento extremo porque toda su red social estaba dentro de la organización y la perdieron completamente al salir. Pero espera, porque lo que viene es todavía más revelador sobre su hipocresía organizacional. La organización condena enfáticamente todas las demás religiones por sus fallos históricos. Las cruzadas, la Inquisición, casos de abuso en la Iglesia Católica, escándalos financieros en megaiglesias. Pero cuando se les señala su propio historial de abuso encubierto, su respuesta es: esos son casos aislados, o somos imperfectos, o Satanás está atacando la organización de Dios. El estándar que aplican a otros nunca lo aplican a sí mismos. Y esto es revelador porque muestra que el criterio para juzgar si una organización religiosa es aprobada por Dios o no cambia convenientemente cuando se aplica a ellos versus cuando se aplica a otros. Si el criterio para ser una religión falsa incluye tener casos de abuso encubiertos, entonces según sus propios estándares aplicados a otros, ellos calificarían. Si el criterio incluye hacer profecías fallidas sobre el fin del mundo, entonces según la Biblia en Deuteronomio 18, donde dice que un profeta falso es aquel cuyas profecías no se cumplen, ellos calificarían. Si el criterio incluye cambiar doctrinas constantemente, entonces según su propia crítica a otras religiones que han hecho lo mismo, ellos calificarían. La única manera en que mantienen su afirmación de ser la única religión verdadera es aplicando estándares dobles. Razón número 11. Una vez dentro de la organización, descubrirás que la hermandad amorosa que prometen es extremadamente condicional y superficial. La camaradería existe mientras cumples con expectativas. En el momento en que tu participación disminuye, cuando empiezas a faltar a reuniones, cuando tus horas de predicación bajan, esas amistades se enfrían notablemente. Esto no es porque los testigos individuales sean malas personas. Es porque están condicionados organizacionalmente a asociarse principalmente con quienes son espiritualmente fuertes. Se les advierte constantemente sobre no pasar demasiado tiempo con miembros débiles, porque podrían influenciarte negativamente. Entonces las amistades dentro de la organización son transaccionales en un nivel fundamental. Existen en la medida en que ambas partes están cumpliendo con las expectativas organizacionales. Testimonios de exmiembros son consistentes. En el momento en que fueron expulsados o se desasociaron, amigos de décadas desaparecieron instantáneamente. Personas que habían llorado juntas, compartido momentos significativos de vida, se habían apoyado mutuamente, de repente no responden mensajes, cruzan la calle para evitar encuentros, pretenden no verlos en lugares públicos. Esta experiencia es devastadora porque revela que esas relaciones nunca fueron lo que parecían. Eran amistades de membresía, no amistades genuinas basadas en conexión humana auténtica. Razón número 12. La organización tiene un problema serio con mujeres y géneros que debe preocuparte si tienes hijas o esposa. Las mujeres en la organización de los Testigos de Jehová no pueden servir en ninguna posición de autoridad. No pueden ser ancianos, no pueden ser siervos ministeriales, no pueden dar discursos en las reuniones principales, no pueden orar en voz alta si hay varones bautizados presentes, deben usar cubiertas de cabeza si tienen que enseñar a un varón bautizado incluso si es su propio hijo menor de edad. La justificación es interpretaciones selectivas de pasajes de Pablo sobre roles de género, ignorando completamente el contexto cultural de esos escritos. Las esposas son instruidas explícitamente a ser sumisas a sus esposos en todo, incluso si los esposos están siendo abusivos verbalmente. El consejo oficial ha sido históricamente que la esposa debe mejorar su actitud y su sumisión porque probablemente el comportamiento del esposo es reacción a algo que ella está haciendo mal. En casos de violencia doméstica, el consejo ha sido que la esposa puede separarse pero no divorciarse a menos que pueda probar adulterio. Y si se divorcia sin esa prueba, y luego inicia una nueva relación, será expulsada. Esto ha resultado en mujeres atrapadas en matrimonios abusivos por décadas porque el costo de escapar es excomunión total y pérdida de todos sus hijos, familia y comunidad. Y no son casos aislados. Son patrones sistemáticos resultado de políticas oficiales. Y esto es lo que los ancianos no quieren que sepas cuando tocan tu puerta.
Ellos no son profesionales entrenados en consejería. No son terapeutas licenciados. No son trabajadores sociales certificados. No tienen educación formal en psicología, trauma, abuso doméstico, adicciones o ninguno de los problemas complejos que terminan aconsejando. Son voluntarios, generalmente sin educación universitaria porque la organización la desaconseja, cuya única calificación es haber sido miembros de la organización por varios años y haber sido seleccionados por otros ancianos. Y sin embargo, cuando tienes un problema serio, se espera que vayas a ellos primero, antes que a profesionales externos. Si buscas terapia profesional sin consultarlos primero, puedes ser cuestionado sobre por qué necesitas ayuda mundana cuando tienes la organización de Jehová. Si el terapeuta te sugiere algo que contradice enseñanzas organizacionales, como establecer límites saludables con familia tóxica, se te dirá que ignores ese consejo mundano. Esta actitud antiprofesional ha resultado en casos donde personas con problemas de salud mental serios no recibieron el tratamiento que necesitaban, donde víctimas de abuso fueron aconsejadas a permanecer en situaciones peligrosas, donde adictos fueron tratados como problemas espirituales en lugar de enfermedades que requieren intervención médica. Ahora presta atención a esta contradicción masiva que revela cómo operan. La organización afirma constantemente que no son profetas, que nunca han pretendido ser profetas infalibles. Esto lo dicen ahora porque las profecías fallidas del pasado son demasiado evidentes para negar. Pero en publicaciones más antiguas, antes de que Internet hiciera fácil acceder a su historia, se describían explícitamente como profetas de Dios. En la Atalaya del 1 de abril de 1972, página 197, declaran: entonces, ¿identifica la Biblia a alguna persona como portavoz de Dios? Sí, al identificar a un esclavo fiel y discreto, está identificando a los que están hablando en su nombre. En la Atalaya del 1 de octubre de 1964, página 601, afirman: Jehová tiene un pueblo, su organización, que habla como profeta. Pero cuando les confrontas con estas citas hoy, dirán que no cuentan, que era lenguaje figurativo, que no pretendían decir literalmente que son profetas. Excepto que las consecuencias de esas profecías fueron extremadamente reales para miles de personas que tomaron decisiones de vida basadas en ellas. Y actualmente, aunque niegan ser profetas cuando es conveniente, todavía afirman que sus enseñanzas vienen de Jehová, que el cuerpo gobernante es dirigido por Espíritu Santo, que debes obedecer sus instrucciones como si fueran de Dios mismo. Entonces funcionalmente, exigen el mismo nivel de autoridad que un profeta pero sin la responsabilidad cuando sus predicciones fallan. Y aquí está la parte que van a negar pero está documentada en procedimientos judiciales internacionales. La organización es extremadamente rica mientras sus miembros individuales frecuentemente luchan financieramente. La Watchtower Bible and Tract Society, la corporación legal principal de los Testigos de Jehová, posee propiedades valoradas en billones de dólares. Tienen complejos masivos en Nueva York, instalaciones de impresión alrededor del mundo, centros de distribución, salones de asambleas. Y todo esto fue construido con trabajo voluntario, no pagado de miembros que dedicaron sus vidas a servir mientras vivían en pobreza o cerca de ella. Los testigos son constantemente alentados a simplificar sus vidas, rechazar carreras lucrativas, dedicar más tiempo a la predicación que a trabajos seculares. Pero esa pobreza voluntaria no aplica a la organización corporativa que constantemente solicita donaciones, que vende propiedades por millones, que recientemente consolidó congregaciones y vendió cientos de salones del reino lucrando enormemente. Y cuando preguntas a dónde va ese dinero específicamente, no hay transparencia real. No hay reportes financieros detallados disponibles para los miembros regulares. Se te dice que confíes que se usa para la obra del reino, pero esa confianza ciega en una organización que maneja billones sin rendición de cuentas es problemática por razones obvias. Razón número 13 por la cual proteger tu hogar de estas visitas es crucial. El daño a niños criados en este sistema es particularmente severo y documentado. Los niños testigos crecen sabiendo que el mundo entero, incluyendo sus compañeros de escuela no testigos, será destruido en Armagedón a menos que se conviertan. Viven con ansiedad constante sobre este evento apocalíptico inminente.
Se les enseña a temer a Satanás y los demonios como presencias reales que intentan constantemente poseerlos o dañarlos, lo cual resulta en miedos irracionales que persisten hasta la adultez. No tienen infancias normales, no cumpleaños, no Navidad, no participación en actividades escolares consideradas mundanas. Son objeto de burla regular en las escuelas por ser diferentes, y cuando reportan este bullying a sus padres o ancianos, se les dice que sean felices porque están siendo perseguidos por hacer lo correcto, exactamente como Jesús predijo. Se les enseña a ver sus propios pensamientos y deseos naturales como enemigos que deben ser suprimidos. Un niño que expresa dudas sobre las enseñanzas será disciplinado por permitir que Satanás entre en sus pensamientos. Un adolescente que explora su sexualidad de formas normales será cargado con culpa masiva y potencialmente expulsado si es descubierto. Los niños son bautizados a edades tan tempranas como 8 o 10 años, tomando votos de por vida a una organización antes de tener capacidad cognitiva para entender las implicaciones, y luego son mantenidos bajo amenaza de expulsión y pérdida de familia si cambian de opinión cuando maduran. Estudios sobre niños en religiones de alto control muestran consistentemente tasas elevadas de ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático y dificultad desarrollando identidad independiente. Pero lo más perturbador viene ahora. Existe evidencia de que la organización conscientemente usa tácticas que psicólogos identifican como control mental o reforma de pensamiento. El Dr. Steven Hassan, experto en cultos y control mental, identifica el modelo VITE: control de comportamiento, control de información, control de pensamiento, control emocional. Los testigos de Jehová cumplen todos estos criterios. Control de comportamiento. Regulan vestimenta, entretenimiento, educación, carrera, asociaciones, incluso vida sexual entre esposos. Control de información. Prohíben exposición a material crítico de la organización, controlan qué sitios web puedes visitar, qué libros puedes leer, con quién puedes hablar. Control de pensamiento. Establecen una doctrina rígida que no puede ser cuestionada, usan lenguaje cargado que evita pensamiento crítico, fomentan mentalidad de nosotros versus ellos, donde todo fuera es peligroso. Control emocional. Inducen miedo a Armagedón, culpa por nunca hacer suficiente, vergüenza por pensamientos o deseos normales, fobia sobre vida fuera de la organización. Este no es análisis de opositores amargados. Es análisis de profesionales de salud mental, aplicando criterios establecidos para identificar grupos de alto control. Y cuando el grupo que toca tu puerta operando bajo estos sistemas, permitirles acceso a tu vida es permitir potencialmente que ese control se extienda a ti y tu familia. Y ahora voy a mostrarte algo que cambiará completamente tu perspectiva sobre esas visitas aparentemente inofensivas. Los testigos que vienen a tu puerta están sufriendo. La mayoría no son felices, aunque sonríen y actúan positivamente porque eso es lo que se espera. Están agotados de mantener apariencias, de cumplir expectativas imposibles, de vivir con miedo constante de no ser suficientemente buenos. Muchos albergan dudas que no pueden expresar. Muchos están atrapados porque toda su familia está dentro, y dejar significa perderlos. Están tocando tu puerta no porque libremente eligieron pasar su sábado haciendo eso, sino porque es un requisito, porque serán cuestionados si no lo hacen, porque su valor dentro de la comunidad está medido por cuántas horas reportan. Entonces, cuando abres tu puerta, no estás viendo evangelizadores gozosos compartiendo buenas noticias. Estás viendo víctimas de un sistema de control cumpliendo obligaciones bajo presión. Y participar en ese proceso, permitir que el reclutamiento continúe, es perpetuar el sistema que los daña. La compasión verdadera no es ser educado y escuchar. Es establecer límites que protejan tu hogar y rehusarse a validar o participar en el sistema de reclutamiento. Razón número 14. El proceso de salir de los testigos de Jehová, después de haberse involucrado profundamente, es traumático hasta el punto que organizaciones especializadas de apoyo han tenido que formarse para ayudar a exmiembros a recuperarse. Existen terapeutas que se especializan específicamente en sobrevivientes de grupos de alto control. Existen grupos de apoyo en línea y presenciales donde extestigos comparten experiencias y ayudan mutuamente a procesar el trauma. Y el hecho de que estos recursos sean necesarios
de que exista todo un campo de consejería dedicado a ayudar a personas a recuperarse de haber sido testigos, debe decirte algo sobre el nivel de daño que el sistema inflige. Las personas que salen reportan sentirse completamente perdidas, sin identidad fuera de la organización, sin habilidades para tomar decisiones independientes, con miedo paralizante al mundo exterior, con cicatrices emocionales profundas de años de ser monitoreados y controlados. Reportan necesitar reaprender cómo formar amistades saludables, porque todas sus relaciones previas fueron transaccionales y condicionales. Reportan años procesando culpa residual sobre cosas que no son moralmente problemáticas, pero que fueron etiquetadas como pecado. Reportan dificultad confiando en cualquier institución o autoridad, porque fueron traicionados tan profundamente por una organización que afirmaba amarlos. Y este trauma no es inevitable. Es el resultado directo de prácticas organizacionales específicas que podrían cambiarse pero no se cambian porque son efectivas para retención y control. Razón número 15, y esta es quizás la más importante. Tienes el derecho absoluto de proteger tu hogar, tu tiempo, tu privacidad y tu familia de influencias que consideras potencialmente dañinas, y no necesitas justificar ese derecho a nadie. La sociedad te ha condicionado a sentir que ser grosero con visitantes religiosos es moralmente cuestionable, que debes al menos escucharlos para ser respetuoso. Pero esa mentalidad te hace vulnerable. No le debes tu atención a extraños que llegaron sin invitación. No le debes explicaciones sobre tus creencias personales. No le debes tu tiempo que podrías estar usando de formas que realmente valoras. Y definitivamente no le debes acceso a información sobre tu familia, tus horarios, tus vulnerabilidades. Decir, no estoy interesado, por favor no regresen, y cerrar la puerta no te hace mala persona. Te hace alguien que entiende límites saludables y los implementa. Y si continúan regresando después de que claramente has establecido que no quieres visitas, tienes el derecho de ser más firme, de pedir hablar con quien supervisa su territorio y solicitar que tu dirección sea permanentemente marcada como no visitar. Y si eso falla, tienes el derecho legal en la mayoría de jurisdicciones de considerar visitas continuas no deseadas como acoso y tomar medidas apropiadas. Y aquí viene la parte que van a negar pero está documentada en testimonios de cientos de exancianos. El sistema de comités judiciales, los tribunales internos que juzgan a miembros acusados de pecados, son traumáticos y abusivos en su diseño y ejecución. 3 ancianos, hombres sin entrenamiento en consejería o justicia legal, interrogan a acusados en sesiones privadas donde no tienes derecho a representación legal, donde no puedes grabar la sesión aunque ellos pueden tomar notas, donde preguntan detalles íntimos sobre conducta sexual o pensamientos privados, donde deciden tu destino basados en si perciben arrepentimiento suficiente, donde pueden expulsarte resultando en que pierdas a toda tu familia y comunidad, y no tienes proceso de apelación real porque cualquier apelación es revisada por otros ancianos de la misma organización con la misma mentalidad. Las preguntas hechas en estos comités han sido documentadas y son perturbadoras. Detalles explícitos sobre actos sexuales, cuántas veces, en qué posiciones, si hubo orgasmo, nivel específico de arrepentimiento. Personas han descrito estas sesiones como violaciones psicológicas. Y el problema no son solo unos pocos ancianos malos comportándose inapropiadamente. El problema es un sistema que los faculta para hacer estas preguntas, que les da autoridad sin supervisión, que opera sin transparencia ni rendición de cuentas. Si esta información te ha abierto los ojos, si finalmente tienes respuestas a dudas que tenías sobre por qué esas visitas se sienten incómodas incluso cuando las personas parecen amables, necesito que entiendas completamente la magnitud de lo que está en juego. No se trata simplemente de rechazar una religión que no te interesa. Se trata de proteger activamente tu hogar contra un sistema de reclutamiento sofisticado que ha tenido más de 100 años para perfeccionar sus técnicas. Se trata de entender que esas sonrisas en tu puerta son genuinas por parte de los individuos, pero están en servicio de una organización con historial documentado de prácticas dañinas. Se trata de reconocer que el precio de ser educado podría ser años de tu vida perdidos en un sistema de alto control, o peor, podría ser tus hijos siendo reclutados en una organización que limitará cada aspecto de sus vidas. La buena noticia es que ahora sabes. Ahora tienes información que la mayoría de las personas no tienen cuando abren sus puertas.
Ahora puedes tomar decisiones informadas sobre cómo responder. Y esa decisión puede ser simple. No estoy interesado en su religión. Por favor, remuevan mi dirección de sus registros y no regresen. No necesitas ser grosero. No necesitas ser cruel. Pero sí necesitas ser firme y claro. Porque cualquier apertura, cualquier indicio de interés potencial, será interpretado como invitación para continuar intentando. Y cada conversación adicional es otra oportunidad para que identifiquen vulnerabilidades, para que establezcan rapport, para que inicien el proceso que has aprendido puede terminar en lugares extremadamente problemáticos. Existe también la opción de poner un letrero: no testigos de Jehová, no solicitantes religiosos. Esto funciona sorprendentemente bien porque sus propias políticas internas les instruyen a respetar señales de no tocar, aunque pueden decidir tocar de todos modos si sienten que es apropiado, lo cual muestra que incluso tu señal explícita puede ser ignorada si determinan que saben mejor que tú lo que necesitas. Pero generalmente, un letrero claro reduce significativamente las visitas. Y si tocan a pesar del letrero, puedes señalarlo y cerrar la puerta sin más conversación, porque has establecido límites claros que eligieron ignorar. Para aquellos que ya han aceptado estudios bíblicos y están considerando si continuar, la información en este guión debe ser suficiente para hacer que cuestionen seriamente si quieren profundizar más. Si ya han desarrollado relaciones dentro de la congregación, necesitan entender que esas relaciones son condicionales. Si deciden que esto no es para ellos y dejan de asistir, esas amistades desaparecerán. Y eso revelará que nunca fueron lo que parecían ser. Y aunque eso puede doler, es mejor descubrirlo ahora antes de invertir años más, antes de bautizarse bajo su autoridad, antes de que el costo de salir incluya perder familia además de amigos. Para aquellos que tienen familiares o amigos que son testigos de Jehová, entender estas dinámicas puede ayudar a tener compasión por lo que están experimentando mientras también manteniendo límites saludables. Tu familiar testigo no es tu enemigo. Es víctima de un sistema que lo controla de formas que probablemente no reconoce completamente. Y rescatarlo no funciona mediante confrontación agresiva o ridiculización de sus creencias. Eso solo activa su entrenamiento de que el mundo está en contra de ellos. La estrategia más efectiva documentada por terapeutas y grupos de apoyo es hacer preguntas socráticas que los hagan pensar, plantear contradicciones gentilmente sin afirmarlas como acusaciones, y sobre todo, mantener la relación abierta para que cuando eventualmente comiencen a dudar, tengan un lugar seguro donde aterrizar fuera de la organización. Porque el miedo más grande que mantiene a personas atrapadas es la creencia de que no hay vida fuera, que nadie los amará, que estarán completamente solos. Demostrar que ese miedo es falso, que hay amor y aceptación disponibles fuera de la organización, es la forma más poderosa de ayudar. Y aquí está la verdad final que necesitas entender. Los testigos de Jehová seguirán tocando puertas. Continuarán su ministerio porque es central a su identidad organizacional. Continuarán perfeccionando sus técnicas de reclutamiento. Continuarán produciendo materiales profesionales y entrenamientos efectivos. El sistema no va a cambiar porque funciona para los propósitos de la organización. Mantiene a los miembros ocupados y comprometidos, trae nuevos reclutas constantemente, genera sensación de propósito. Entonces la responsabilidad de protección recae en ti. Tú decides quién tiene acceso a tu hogar. Tú decides con quién compartes tu tiempo. Tú decides qué influencias permites en la vida de tu familia. Y ahora tienes la información necesaria para tomar esa decisión informadamente. No permitas que culpa sobre ser grosero te manipule hacia vulnerabilidad. No permitas que su sinceridad aparente te haga bajar la guardia. No permitas que promesas de esperanza y paraíso te distraigan del historial documentado de daño que la organización ha causado. Protege tu hogar. Protege tu familia. Protege tu paz mental. Y hazlo sabiendo que estás tomando la decisión correcta basada en evidencia real, no en paranoia o intolerancia, sino en conocimiento genuino de cómo opera esta organización y que representa realmente permitir que ese proceso de reclutamiento comience. Porque al final, tu hogar debe ser tu santuario. El lugar donde estás seguro, donde tienes control, donde no tienes que estar en guardia contra manipulación o reclutamiento.
Y mantenerlo así requiere establecer y mantener límites claros con cualquier grupo, religioso o no, que no respete completamente tu autonomía y tu derecho a decidir por ti mismo en qué quieres involucrarte. Los testigos de Jehová continuarán tocando puertas. Pero tu puerta puede permanecer cerrada para ellos. Y esa es una elección que tienes todo el derecho de hacer.